La maestra Rosa del Orbe tiene un máster en gestión de recursos humanos. Es docente universitario no solamente en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, sino en otras universidades como Psicología Industrial y Psicología Industrial Dominicana, que es una universidad, igualmente tengo entendido que en APET y varias universidades. Es toda una experta en cuanto a lo que tiene que ver con el talento humano y la gestión adecuada del talento humano. Se ha desempeñado a nivel gerencial en estas posiciones, tanto en República Dominicana, en empresas multinacionales, pero también fuera de la República Dominicana. O sea, es una persona con más de 20 años de experiencia en el área, conoce muy bien qué se hace en la gestión de recursos humanos. O sea, no es, como decíamos por ahí, un profesional de libros, sino un profesional que ha dado mucho de sí y ha aportado mucho no solamente a la formación de la nueva generación de psicólogos industriales y organizacionales, sino por igual a la práctica, la buena práctica de la gestión de recursos humanos. Hoy nos trae la maestra Rosa del Orbe una conferencia titulada Estrategia de captación de talento basado en la experiencia. Captar e ingresar a una organización recursos humanos talentosos, recursos humanos que aporten de manera adecuada, sobre todo en esta época, es una tarea bastante difícil y compleja, porque en tiempo de crisis hay menos ofertas laborales, pero a su vez hay muchas ofertas de personal capacitado en el área. Pero ¿qué ocurre? Que en este tiempo es un tiempo distinto a cualquier época de la historia del hombre, porque a pesar de que estamos en medio de una crisis, de una pandemia, una crisis sanitaria, nosotros también tenemos el avance, podríamos decir como nunca, de la tecnología. El avance de la tecnología entonces hace que el trabajo de un gestor de recursos humanos sea mucho más delicado y mucho más fino, porque tiene que ir readecuando el factor humano a esos cambios tecnológicos y readecuarlo a los cambios sociales que se dan concomitantemente. Entonces, vamos a ver esta conferencia el día de hoy, donde tendremos a la queridísima y estimada nuestra maestra Rosa del Orbe. Son todos suyos, maestra. Buenas noches y bienvenidos. Muchísimas gracias por la linda introducción. La verdad que sí, me enaltece muchísimo que de las manos de un gran maestro, de quien fue realmente una persona sumamente memorable en mi desarrollo profesional en los tiempos de estudio. Siempre recuerdo esas frases que siempre me decía: Rosa, tú vas a terminar a mi lado en esta universidad. Y la verdad que ha sido todo un honor, todo un placer en este momento ser parte de este equipo docente. Al mismo tiempo, pues le doy las gracias a la institución, a la UAS, a mi escuela, al maestro Vélez Castillo y todos los organizadores de este evento que están haciendo posible que esta actividad llegue a todos ustedes, inclusive indistintamente de los tiempos de COVID y el estado de emergencia en que se encuentra el mundo. Hicimos posible que este evento llegue a todo nuestro público. Así que dando las gracias por esta oportunidad de llegar a ustedes, a mi gente, a los estudiantes, a todos aquellos interesados en conocer estrategias fundamentales para la captación de los talentos en los tiempos actuales. Vamos a conocer esencialmente estrategias fundamentales en los tiempos actuales de lo que es captación de talentos. Esto justamente basado, como conversábamos, en lo que es la experiencia en el servicio. Algunos enfocaban experiencia exclusivamente en los años, pero voy a combinar dos cosas: experiencia que tengan todo este trayecto, como al mismo tiempo ofrecer las experiencias en el cliente interno y cliente externo, que son los focos principales en los tiempos para la captación de talentos. Entonces, de la mano de una hora aproximadamente, vamos a tener un conversatorio, vamos a tener una plática interesantísima respecto a estas herramientas llamadas DARE o Diseño de Estrategias de Reclutamiento, que vienen inclusive de técnicas internacionales que traemos, ¿verdad?, en bandeja a nuestros colegas.
Entonces, como dice acá, Vélez, mi presentación, y para mí será todo un grato placer acompañarles todo este rato. Al final, la dinámica sería, pues, preguntas, opiniones, comentarios, pues vamos a dejarlo para el final, para hacer un compendio de las preguntas más esenciales. Así que pueden utilizar el chat, como también según la dinámica que el maestro tenga, para, obviamente, socializar al final de nuestra intervención. Entonces, básicamente vamos a conocer en este momento los objetivos que persigue nuestra participación. Nuestra participación es sumamente interesante y crucial porque vamos a ver dentro de lo que es Talent Acquisition o reclutamiento de personal, vamos a ver el medio, ¿no? Vamos a conocer aquellos elementos que están en el intermedio del proceso, los cuales muchas veces crean inconvenientes para brindar un servicio o brindar un proceso adecuado en la captación de talentos. Entonces ustedes van a ver diferentes elementos que componen para crear una experiencia memorable y agradable en los diferentes participantes o actores del proceso. Entonces, básicamente buscamos dotar a los estudiantes de esas herramientas para focalizar un proceso de reclutamiento, tanto interno como externo, a una experiencia memorable en el cliente interno, básicamente, y externo también. Vamos a identificar las razones por qué los clientes internos, que lo vamos a llamar gerentes de reclutamiento o hiring managers, porque ellos justamente, que son responsables de las vacantes, rechazan a los candidatos con una gran facilidad. Bien, ¿por qué me están rechazando a los candidatos? Se haga un mayor esfuerzo como reclutador o asesor de talentos y lograr una experiencia agradable en todos los candidatos internos, ¿verdad? Siendo colaboradores o externos dentro de un proceso de reclutamiento de personal. Ustedes saben que esta etapa es crucial y hasta cierto punto, si no es bien llevada, se convierte en una especie de experiencia traumática para muchos candidatos, que realmente todos conocemos grandes historias y hemos sido candidatos. Bien, entonces seguimos aquí. Las conceptualizaciones. Ustedes conocen esencialmente que vamos a hacer una especie de compendio básico. Desde hace mucho tiempo, desde la implementación de la psicología, desde los tiempos de la selección de Walter D. Scott, aquellos psicólogos organizacionales que se crearon los cimientos para lo que es la selección de personal, que viene inclusive de los tiempos bélicos, se han creado herramientas que han ido con el tiempo modernizándose y desarrollándose en relación a la captación de talentos. Entonces, vamos a definir conceptos básicos, conceptos esenciales de lo que es la captación, lo que es reclutamiento, de lo que es el DER, lo vamos a definir con sus siglas, y lo que es el gerente de contratación. Entender esas conceptualizaciones nos van a permitir a futuro, en el trayecto de este conversatorio, tener una idea mucho más generalizada, mucho más completa de los conceptos y de hecho mucho más afianzada en la parte de los conocimientos y los términos. Bien. Captación. Todos conocemos que un proceso natural de captación de reclutamiento nace desde una plaza vacante. De hecho, en las diferentes teorías y formaciones en la universidad y entrenamientos, todos conocemos que una plaza vacante pues nace de una necesidad y realmente nace porque tenemos una plaza nueva o tenemos una salida de un personal o tenemos una promoción o tenemos esencialmente una creación o tenemos una reestructuración que conlleva obviamente crear plazas. Entonces, bajo este concepto nace la captación de un talento que puede ser interno y puede ser directamente externo. Entonces, luego pasamos a lo que es reclutamiento. Estoy haciendo una definición breve. Reclutamiento pues tiene que ver con esencialmente todo el proceso que realizamos hasta que el candidato nos llega a la solicitud. En reclutamiento incluimos las fuentes de búsqueda, en reclutamiento incluimos esencialmente perfiles, en reclutamiento revisamos todo este proceso de CVs, todo lo que es la revisión. El DER significa diseño de estrategia de reclutamiento y es allí donde está basada esta conferencia. Vamos a trabajar directamente estas estrategias. El DER significa diseño de estrategia de reclutamiento, que es una técnica moderna, que aunque bien cierto la podemos ver en una técnica lógica y esencialmente moderna para captar esencialmente y brindar un servicio apropiado a nuestros clientes internos y externos basado en una experiencia memorable. Entonces,
tenemos el término siguiente, que es gerente de contratación. ¿Qué es un gerente de contratación? Es todo aquella persona que tiene una vacante y necesita que sea cubierta. Puede ser de un gerente de un departamento o puede ser simplemente internamente. Estamos hablando de todo aquel responsable que necesita un miembro en su equipo de trabajo, que necesita colaboración y que necesita esta posición, se convierte entonces en lo que le llamamos gerente de contratación, que a partir de este momento le vamos a llamar Hiring Manager. Bien, ahora, justamente nos suena esto de diseño de estrategias de reclutamiento. Esencialmente, ¿por qué es importante y cuál es la definición y cuál es la necesidad y cuál es el elemento crucial con diseñar estrategias de reclutamiento? Esencialmente la podemos definir como un conjunto de fases para lograr captar los talentos del mercado y satisfacer así esas necesidades de nuestros clientes internos, pero también son externos, con la intención de ofrecer un servicio memorable. ¿Por qué hago énfasis en un servicio memorable? Porque, bueno, todos hemos sido candidatos y en un momento determinado hemos sido también hiring managers o gerentes de contratación. En el proceso que tenemos desde la vacante hasta el proceso de la contratación, han existido brechas muy importantes y marcadas que hacen una experiencia muchas veces negativa. Desde un candidato que no recibe un feedback sobre su proceso y desde un cliente interno que es un gerente de contratación que no le llega a tiempo, no tiene seguimiento, tiene que preguntar, una serie de situaciones que se dan que hacen una experiencia no exitosa y hacen una experiencia súper desagradable. Entonces, los reclutadores, los asesores, nos vemos exclusivamente como personas que no mantenemos un tecnicismo profesional, esencialmente muy marcado, y de hecho, lamentablemente, desfavorece al momento que presentamos un candidato, porque el candidato es asociado porque lo recluta. A muchos nos ha pasado en la parte de selección de personal, que tengo asignaciones de analistas de reclutamiento y me dicen, Rosa, pues mira, preferiría que sea Rosita, que sea Juanita, que sea Perencejito, que me reclute porque esa persona como que siento que tiene algo. Ese algo es simplemente un servicio, colegas, un servicio súper memorable que incluye herramientas y pasos súper sencillos que marcarán la diferencia. Nuestra conferencia estaba más basada en diseñar esas herramientas para captar un talento apropiado, pero creando una experiencia positiva con mi cliente interno. Mi cliente interno son los gerentes de operaciones, los gerentes de calidad, los gerentes de contabilidad, los encargados departamentales, aquella relación importante que debo mantener como recursos humanos, como manager de recursos humanos, como analista de reclutamiento o como gerente de reclutamiento, como parte del equipo de recursos humanos, una vinculación importante, convirtiéndome entonces yo en el asesor, acompañamiento de los gerentes de área en la captación del mejor talento, creando un punto de apoyo. Créame que es así, creamos un punto de apoyo con los diferentes responsables de las áreas, porque ellos sienten entonces a continuación, van a sentir confianza y que la elección que haces es bastante buena. Llega un momento en que desde que captas un recurso es seleccionado automáticamente por haber ganado esencialmente esta categoría, este nivel dentro de lo que es la expectativa de nuestros clientes internos. Entonces, hablamos de un servicio memorable cuando logramos satisfacer en tiempo y en forma el proceso de reclutamiento. Va muy de la mano el timeline o el tiempo y la forma en el proceso de reclutamiento. Bien, no hacemos nada con captar un recurso 6 meses después cuando la emergencia era 15 días. Y esencialmente ahí hablamos de tiempo y de esencialmente calidad. Entonces, acá un servicio memorable, como ustedes pueden acá visualizar, este servicio memorable incluye perfiles adecuados, ¿verdad? Incluye los tiempos que tomamos en el proceso. Incluye el seguimiento y la planificación justa del proceso. Cuando hablamos justamente de los perfiles adecuados, aquí hacemos referencia a aquellos perfiles de los cuales el cliente interno, nuestro gerente de reclutamiento, dice, bueno, este perfil me gustó muchísimo, diste en el clavo, diste en la diana, eso es lo que yo estoy buscando, me encantaron. Rosa, no sé por cuál decantarme o elegir. Entonces estamos hablando que estás buscando perfiles adecuados. Tiempo en el proceso. ¿Y qué hablamos con el tiempo del proceso? Hablamos que tenemos un tiempo definido para la búsqueda de ciertos perfiles. Si una organización tiene que cubrir plazas vacantes en plazos de emergencia en un tiempo determinado, en cálculos de movimiento,
De repente el puesto operativo no lo puede cubrir en 6 meses porque son puestos claves. Hay posiciones que dependiendo del tiempo, dependiendo de las características del perfil, se define el tiempo. Normalmente un gerente toma de 21 días a un mes. Una posición administrativa, unos 16 días, 13 días hasta 11 días. Y un puesto operativo debe ser cubierto en una semana. Y cuando logras cumplir esas expectativas con perfiles adecuados, tiene que ser exclusivamente tiene que ser el gerente quien dé seguimiento, y es súper cuesta arriba para ellos tener que dar seguimiento, tener que contactarte, tener que decir cómo va la vacante, colabórame de este lado, y es bastante complejo. Por ende, es súper crucial dar seguimiento a nuestros clientes, al mismo tiempo al candidato, de cómo va la vacante. Mira, la vacante está en el proceso, esperamos respuesta del gerente, te voy a contactar en los próximos días, y ya tenemos herramientas como el WhatsApp, tenemos herramientas como el Team para hacer entrevistas virtuales, tenemos todas las herramientas tecnológicas para dar un hermoso, agradable y memorable seguimiento. ¿Qué marca la diferencia en un cliente? Pues obviamente este candidato va a llevar una buena experiencia y dará referencia del negocio, tanto como cliente, verdaderamente puede ser un cliente de la empresa de verdad, al mismo tiempo una referencia en el mercado de cómo fui tratado en esta organización. Por eso las empresas que brindan un servicio, una experiencia memorable en reclutamiento y selección de personal se convierten en promotores reales del negocio y en prácticas favorables de recursos humanos. Bien, en cuanto a la asesoría, hacemos referencia de que una de las características fundamentales o requerimientos de los asesores de recursos humanos o los talent acquisition o los encargados de la parte de reclutamiento y selección es que deben fungir como un asesor. Debe de fungir como un orientador, debe de fungir como un ente que acompaña al hiring manager, que acompaña al gerente en el proceso. Muy cuesta arriba cuando generalmente la vacante está, le pasamos los currículos y ahí está, haga usted lo que usted pueda, llegan los CVs, el gerente dice, yo no quiero ver CVs, sino más bien lo que deseo conocer es qué opinas tú de tales candidatos, ¿cuál te gusta más? Depúralo, déjame verlo, dame un filtro, y generalmente son elementos que en los últimos tiempos se han ido tecnificando y se ha perdido esta calidez en el proceso. Bien. En cuanto a la planificación, hacemos referencia en el respeto de los tiempos y el diseño de una herramienta fundamental para brindar una experiencia memorable. Hacemos referencia a que tenemos que tener un plan de ejecución en el cual incluya una fase inicial y los compromisos y acuerdos que tendré yo como asesor de reclutamiento directamente con mi cliente, incluso con tu cliente externo que sería el candidato. ¿Cuál es la etapa que sigue? Eso se hace inclusive en las mismas entrevistas que le explico cuál es el proceso con el candidato y le explicaré cuánto tiempo va a tomar la entrevista y toda la etapa hasta el cierre de la vacante. Eso nos ayuda a reducir la ansiedad del candidato, eso nos ayuda a cumplir con un plan. Cuando le diría, bueno, yo le estaría contactando en 3 días, pues en 3 días mando un mensajito de estatus de la vacante. Al mismo gerente de contratación, si usted comprometió a llevar candidatos X día, pues X día debemos de cumplir, porque eso es parte de la satisfacción y los compromisos y los acuerdos que se dieron en el plan, en el proceso de planificación. Bien, para brindar un servicio súper memorable. Entonces, ¿cuáles son los objetivos más fundamentales del DER? Vamos a definir el DER como verba diseño de estrategia de reclutamiento. Fundamentalmente es lograr una adecuación persona-puesto. Es un círculo cerrado persona-puesto, súper importante, que es el objetivo fundamental de la captación de talentos. No es el mejor candidato para la posición, es el candidato más adecuado para la posición. Hago referencia a esto porque muchas veces nos toca reclutar, nos toca captar talentos y vemos una persona en todos los puntajes de grado de competencias en 5, pero cuando evalúa el mapa de competencias del perfil me dice que no es todo de 5, tiene que tener 3 aquí, 4 allí, 3 allí, 4 allí y 3 aquí en la escala de puntuación. No, yo voy a elegir a todo el que esté en el extremo. Encontré un candidato súper 555 que está sobrevalorado y de repente esta persona puede que al tiempo renuncie porque el puesto no le parece atractivo. Así puede suceder en miles de casos que entendemos que el mejor candidato es el que tiene mayor puntuación. No, el mejor candidato es el que adecua al mapa, a la estructura, al perfil, a tu cultura, a tus requerimientos y al negocio como tal. Es decir, que el mejor candidato es aquel
el que está diseñado y es el resultado de lo que es un diseño de estrategias de reclutamiento. Entonces, es muy importante lograr una adecuación perfecta de persona-puesto. Bien, también otros puntos es reducir los tiempos de cobertura de las vacantes. Súper crítico, y una de las principales quejas que se dan es que duramos mucho tiempo en la búsqueda. Muchas veces no estamos punteando bien a la fuente que estamos buscando, muchas veces tenemos perfiles inapropiados, estamos buscando algo que no está en el mercado o realmente no llegamos al público que queremos y necesitamos usar una especie de estrategia diferente. Digamos, crear un DR, que significa no más que atracción, dirección de la vacante, dónde la estoy publicando, qué dice el mensaje, cuál es mi marca como negocio y las herramientas que te pueden ayudar a nivel digital de captar talentos en estos ambientes. Bien. Otro punto es ofrecer una asesoría profesional en tema de captación de talentos a los gerentes de contratación, que les mencioné ahorita, que no son más que un conjunto de profesionales que dirigen equipos, que se les presenta una vacante y muchas veces es con carácter de emergencia. Cuando ofrecemos una asesoría sensata, genuina, agradable, bien conducida y con mucho seguimiento, nos garantizamos un respeto como profesionales y una credibilidad técnica. Y como menciona acá, cerramos las brechas también, las brechas y distorsiones que se dan todo el proceso de selección. ¿Cuáles son esas brechas? Son esos espacios en tiempos de cobertura, esas ambigüedades que se dan, esas distorsiones que realmente se dan en todo este proceso. Distorsiones muy clásicas como que ese candidato no me parece adecuado, no me hizo clic, que más adelante vamos a ver ejercicios de los clics, ejemplos sobre esto, y características muy básicas que los gerentes dicen no me gustó por tal o cual cosa y tienes que volver a buscar y te puedes pasar 1 o 2 o 3 semanas y ningún candidato le gusta al gerente. ¿Qué está pasando entonces? Tengo que revisar mis prácticas, revisar mi proceso, si realmente yo hice un buen levantamiento, si el diseño de la estrategia está correcta. Por eso es súper importante que nuestra asesoría sea bien lograda, acompañada de una credibilidad técnica. Reducir las expectativas irreales de los perfiles ofreciendo una inteligencia de mercado. Inteligencia de mercado la podemos definir como un conjunto de precios y valores que tienen las posiciones en el mercado laboral. Aparte que nos auxiliamos en el perfil del puesto, en el manual de competencias, en el manual de salarios de la institución, las posiciones, indistintamente al salario que ofrecemos nosotros, tienen un salario posiblemente más bajo o posiblemente más alto en el mercado laboral. Eso quiere decir que si estoy contratando una analista de finanzas, es posible que esté en los 35, es posible que esté en los 48. Hay que ver qué tiene aquí la homologación de los cargos, pero más sin embargo tengo que evaluar en el mercado dónde está el rango, porque tengo entonces que hacer una especie de captación, información para ofrecerle a mi cliente interno de cómo está el mercado, para dejar las expectativas irreales, ofreciendo inteligencia a los gerentes. Un ejemplo de eso es que me dicen, Rosa, yo necesito una analista financiera que planifique, haga presupuesto, que venga a las 7 de la mañana, se vaya a las 7 de la noche, que esté comprometida, que tenga liderazgo, al mismo tiempo que trabaje de lunes a sábado, que los domingos me tome el teléfono, que al mismo tiempo que tenga dinamismo y una serie de requerimientos para pagar 25,000 pesos. Totalmente irracional, totalmente irreal y fuera de las expectativas y fuera de lo que es la inteligencia del mercado. Esencialmente nuestra labor es reducir esas expectativas y decir, espéreme acá, estamos pidiendo un genio de la NASA, porque realmente esta posición, el salario que tiene no se corresponde, además vamos a crear un factor de desmotivación. Esta persona puede que parezca alguien que lo tome, pero como ave de paso, tomarlo para irme a otra oportunidad, porque obviamente hay que definir ese perfil, hay que redefinir las expectativas que tienes y esencialmente deben ser alcanzables. En este DER, cuando haces la reunión con el manager, con el encargado de la vacante, esencialmente puedes reducir esas expectativas que muchas veces ustedes saben que son irreales. ¿Cuántas veces no hemos visto en LinkedIn, en diferentes plazas, en diferentes medios digitales, con toda una serie de perfiles para pagar un salario deprimente, que nada tiene que ver y lamentablemente es una realidad que estamos viviendo, pero
no hacemos una especie de match, simplemente tomamos requerimientos, clásicos reclutadores que solo toman un requerimiento como una orden de una pizza, que toman la vacante, pero no tienen una discusión de la estrategia con el gerente para aclarar el perfil. Porque muchas veces no se salen del perfil. El perfil es una cosa, pero las expectativas del gerente son otras. El perfil dice asistente administrativa financiera, pero el gerente está buscando un gerente de operaciones que le haga funciones de gerente de operaciones, finanzas y lo demás, pero con el puesto de asistente administrativa. Tienes que decirle, espere acá, pero lo que yo tengo aquí es una cosa y usted me está pidiendo otra. Vamos a hacer un match con nuestra realidad. Y eso nos ayuda a reducir esas brechas, reducir las expectativas irreales y crear una especie de claridad en cuanto a lo que es el perfil real del puesto y lo que está pagando la posición. Otro objetivo que tenemos acá cuando hacemos el diseño de estrategia de reclutamiento es ofrecer una experiencia única. Digo única porque cuando acompañamos de manera genuina, favorable, agradable a nuestros clientes internos y externos, creamos una experiencia súper agradable. Esto incluye, por ejemplo, cuando estás dando feedback, esto incluye cuando lo ves en los pasillos, estoy trabajando contigo, tu vacante está, vienen candidatos, estamos trabajando con esto, un correíto, un mensajito, un chat, un seguimiento, estamos trabajando con esto. Ese seguimiento que ellos, antes de que te pregunten, le das la información, ese sentido, wow, de verdad, me dan seguimiento, estoy trabajando. Esta identificación real, esa identificación genuina directamente con la necesidad del cliente, es lo que le ofrece a ellos una experiencia agradable, memorable prácticamente de nuestros servicios como asesores de talentos. Y finalmente, y no menos importante, colegas, está la credibilidad técnico-profesional. Aquí hacemos referencia a que tenemos que convertirnos en reales asesores de reclutamiento, que llevamos de la mano al gerente y lo acompañamos en este proceso. ¿Cómo incluye esto? Incluye que al momento que presentas tu terna debes decir, este es mi mejor candidato. Yo apuesto a B y C. Yo apuesto a Juana, apuesto después a María y tercer lugar a José. ¿Por qué? Porque Juana tiene esta característica, pero José tiene aquellas, pero más sin embargo, Pedro o el que queda tiene unas debilidades, pero un buen potencial. Eso de atreverte como asesor de talentos, asesorar a tus clientes con confianza y fidelidad, pues obviamente entonces te crea credibilidad técnica de que me gusta que tú me ayudes en reclutamiento, me asesoras y me acompañas en el proceso. Recuerden, la credibilidad técnica de un buen reclutador se da en el acompañamiento y el atreverte a elegir, atreverte a seleccionar y atreverte a ofrecer. Recuerden que la decisión final está en el gerente de contratación, pero está de usted la buena presentación de un candidato y está de usted también, por supuesto, lo que es la definición de esos perfiles y está en usted también, por supuesto, en la presentación de esos candidatos. Bien, seguimos acá. ¿Cuáles son las etapas que lleva esta herramienta? Esta herramienta justamente es una especie de documento que podemos crear que lleva varias etapas. La primera es la clásica revisión del perfil de puesto. Esta generalmente se da comúnmente en las diferentes instituciones que captan recursos. No es más que ver los perfiles de puestos, no es más que la captación de talentos, no es más que, por ejemplo, ver los manuales, la parte de lo que es los manuales de salarios, verificar la cantidad de plazas y todo lo demás. Luego hacemos la investigación del mercado. No solo me conformo con lo que está pagando actualmente la posición, también tengo que salir al mercado haciendo unas llamaditas, contactando a algunos colegas, investigando el mercado, cuánto está pagando esta posición para saber qué candidatos voy a recibir, para conocer cómo está y qué yo ofrezco. Esto me ayuda a tener una retroalimentación de la debilidad o oportunidad o mi política de salario, es decir, el establecimiento, dónde está establecida, dónde está parada en una escala o una estructura mi política salarial. Para eso también nos ayuda. También podemos hacer lo que es el diseño de la entrevista, que es un formulario de dos páginas normalmente. En este diseño establecemos diferentes puntos. De una forma u otra, me encantaría más adelante, en su oportunidad, compartirles a mis colegas del área de recursos humanos el diseño de esta herramienta. Esta herramienta es bastante interesante, donde nos da un overview por escrito de todas las informaciones que son firmadas por los gerentes y los actores en el proceso, tanto el asesor de talentos como el gerente de contratación. Entonces, la parte que dice entrevistas y acuerdos. Aquí estamos viendo, por ejemplo, lo que es la citación, lo que es la organización.
de una entrevista con el gerente de contratación. En esta entrevista vamos a tener un conversatorio, vamos a tener una plática con este gerente en la cual vamos a llegar a acuerdos por escrito de los tiempos, acuerdos de las expectativas, definiciones, características. Entonces, cuando hablamos de las entrevistas con los gerentes, ¿cómo me enfrento yo con este gerente que tiene expectativas irreales, que tiene un manejo de su gente, que conoce lo que busca, pero tiene un deseo, un clic, unas ideas de un perfil que normalmente no se acuerda? Pues aquí tenemos que llegar a la negociación, a los acuerdos. Es como aterrizar esas expectativas y llegar a una inteligencia de mercado, que es labor crucial de recursos humanos, que es ahí, señores, les explico a mis colegas, ese es el talón de Aquiles de recursos humanos en el área de reclutamiento. El talón de Aquiles es que nos pasamos buscando una zanahoria que nunca la logramos tener, que es la zanahoria de las expectativas en la cabeza de mi cliente, que él dice que no me hace clic, que no me gusta. ¿Por qué? Porque esta cosa, porque la otra, y te pasa semanas llamando candidatos, republicando vacantes de una forma tenebrosa, y exclusivamente porque no llegamos a un acuerdo por escrito, confirmado por correo, de que vamos a cumplir con este perfil y esos son nuestros acuerdos. Esto hace que tengamos como una especie de contrato psicológico entre ambas partes, de poder lograr realmente comprometernos con los tiempos y los acuerdos de nuestro diseño de estrategia de reclutamiento. Debe darse obligatoriamente y por escrito. Entonces, vamos a ver aquí. Seguimos. La entrevista con lo que es directamente el hiring manager, ¿verdad que sí? Como vemos acá, uno le dice, ¿qué tipo de liderazgo busca en el ocupante? Y el gerente dice, que tenga personalidad, sea dinámico, tenga maestría, un doctorado, que sepa idiomas, que sea diligente, que gane tanto. Justamente en este diseño de estrategia, en esta entrevista es la más importante. Este es nuestro tema, este es nuestro corazón, por decirlo así, esta etapa es la medular en el reclutamiento y la estrategia. Es aquí donde en ese formulario que está llenando acá nuestro candidato, nuestro reclutador, debe de plasmar por escrito datos globales y los tiempos de compromiso. Datos globales como número de plazas, a quién reportaría, esta persona sí tendría personas que iría a supervisar, las características de los perfiles que va a supervisar, qué posiciones se le reportarían al gerente y cuáles son sus homólogos. Esta posición, por ejemplo, establecemos los tiempos de cobertura. Bueno, yo quiero que esta plaza sea cubierta como en 15 a 20 días. No, esta plaza no está emergente. Sí tengo una necesidad de que sea cubierta, pero Rosa, mire, pero ya. Entonces, ahí tenemos que definir exclusivamente los tiempos por escrito en el cual yo me voy a comprometer. Ojo con esto. Chicos, colegas, ojo con esto, porque hacemos un compromiso irreal, hacemos un compromiso fuera de lugar, laceramos el proceso. Acuérdense que en el acuerdo, valga la redundancia, este acuerdo tiene que tener puntualidad y compromiso. Si dije que el jueves hay ternas, que el jueves le envío un correo, pues el jueves en la mañana debe enviarse. Es un compromiso elegante, un compromiso profesional, y es muy importante que jueguen con cuidado con los tiempos. Por tal razón, maneje el tiempo con el cliente. El cliente le puede decir, Rosa, yo necesito para allá. Eso es para allá. Usted le dice, espere, porque para allá no es. Tenemos que manejarnos con el tiempo. Mira, según la tabla que tengo de reclutamiento, esa posición puede ser cubierta en 18 días. 18 días, sí, en 18 días, pero recuerden, la cobertura de una vacante en el timeline del proceso de reclutamiento incluye desde que la posición es publicada, después del diseño de estrategia, que lo tienen que hacer al día siguiente, viene entonces a los 18 días debes de mandar la carta oferta al candidato. Obviamente una carta oferta elegante, bien elaborada, pero ese es finalmente el proceso. Ahí cierra cuando el candidato dice, ok, acepté la vacante, ok, me gustó, voy para esta empresa, muchas gracias por la oportunidad. Pues ahí se terminó el reclutamiento. No lo cuenten directamente cuando la persona llega a la empresa, ¿no? Ya eso es onboarding, ya eso es acompañamiento de la entrada, seguimiento del proceso, la elegancia de cómo te sientes, cómo va todo, la renuncia de tu empresa anterior y lo demás y todo esto, ya eso es otra cosa. El reclutamiento termina cuando el candidato acepta la vacante, a la hora que acepta la vacante, notificas a tu cliente de que aceptó la vacante, ¡eureka! Muy bien, ya tenemos la persona para la posición. Entonces ahí obviamente sigue otro proceso que ustedes conocen
de seguimiento con los que participaron y publicación de que ya la vacante está cubierta y todo el proceso que continúa en la parte del seguimiento. Bien, competencias y cultura interna. En el ejemplo que coloco acá, acá el asesor de talentos pregunta que qué tipo, ¿verdad?, de liderazgo busca el candidato. Fíjense la respuesta que da. Dice que tenga personalidad, que sea dinámico. No, prácticamente te quedas en el aire. Le preguntas, pero yo quiero una gente que tenga liderazgo. Pero le explica, hay diferentes tipos de liderazgo. Si hablamos de las competencias, tenemos grado 1, grado 2, grado 3, dependiendo de lo que justamente buscan. Yo quiero una gente que tenga carácter, que sea fuerte, con personalidad. Pues obviamente no estamos hablando de liderazgo, hablamos de otras características. Entonces, ahí es donde desmontamos, chicos, y recuerden, les digo ahorita, es el talón de Aquiles del reclutamiento. Ahí es donde explicamos, no, mire, lo que pasa es que esto no es liderazgo, esto es esto. Yo quiero una gente que sea dinámico. Defíneme dinámico, por favor, defíneme dinámico. Dígame usted, ¿qué le parece ser dinámico? Que una persona que mueva rápido. Tienen que notar que el cliente es muy, muy importante que en el diseño de estrategia ustedes noten la característica de su cliente. Van a la oficina del gerente de contratación, gerente de finanzas o gerente del área, verifican qué está a su alrededor, qué le gusta a esta persona, si a la persona le gusta el béisbol, si la persona es alguien que tiene colocado imágenes de la familia, evalúen a su cliente, identifiquen qué está en su mente en base a sus expectativas, porque recuerden que las expectativas están basadas en los valores de idiosincrasia. Es posible que él busque a alguien muy similar a sí mismo. Y si él es muy rápido, de los gerentes que caminan y vuelan por los pasillos, él entiende que eso es dinámico. O sea, la representación para él de dinámico no es una persona elocuente, comunicativa, una persona prácticamente movida. Para él dinámico es rápido, para él dinámico es darle las cosas como el porras, no importa que no tenga calidad. El dinamismo es otra representación. Pero cuando le defines que dinamismo es esto, que personalidad tenemos todos, ¿cómo que no tiene personalidad? Todos tenemos personalidad. Lo que pasa es que esa forma que usted interpreta es su personalidad, esas sus características, y psicológicamente nuestro rol, colegas, es explicar a las personas que existe, que todo el mundo tiene una personalidad. Bien, entonces buscamos esquematizar las reales competencias. O sea, sacas el manual de puesto y le explicas, mire, las competencias de este puesto son estas, confírmeme en qué grado, en qué punto usted necesita. Hagamos un ranqueo de que este perfil dice que debe manejar competencias técnicas como manejo de herramientas tecnológicas o un RP financiero. Volvemos a la vacante del gerente de la posición de analista de finanzas, que debe manejar RP financieros, instrumentos de inversión, categoría A, B y C, debe manejar, por ejemplo, el Excel a un nivel avanzado, hacer proyecciones, esta persona debe hacer tal o cual características, presentaciones financieras de inversión. Entonces estamos hablando de alguien que conozca bolsa de valores. Pues quiero identificar, ¿esas competencias técnicas aún se mantienen válidas con el gerente? Sí, claro que sí, solo que ya no va a necesitar manejar bolsa de valores. Ya tengo otra persona que maneja esto. Tú eliminas esto de la competencia, eliminas esto de las competencias técnicas. Ahora vamos a las intrapersonales. Usted me ha hablado de liderazgo. ¿Qué tipo de liderazgo? O que sea dinámico, que tenga personalidad. Definimos, eso no es liderazgo. Estamos hablando de otras características. Ok, pues no es liderazgo. Entonces, sacas de la duda a tu cliente, lo acompañas en clarificar las reales inquietudes que tiene el candidato, que tiene el hiring manager respecto a el perfil. También le aclaras exclusivamente y preguntas cuál es la cultura interna. La cultura interna incluye no solo la cultura esencialmente de la institución, sino que cada departamento también tiene su subcultura, aquellas bromas que se hacen entre un colega u otro, aquellas características o digamos de iniciación. ¿Quiénes no ha iniciado una institución que el departamento de una vez te pide un helado, al nuevo que llega tiene que brindar algo, el nuevo que llega tiene que hacer esto y le dicen el nuevo? Es una cultura interna del departamento financiero que posiblemente esté o de tal área, y debemos identificar la cultura interna. El cliente te dice, bueno, aquí la cultura interna, los chicos son bromistas, los chicos son agradables, los chicos no hablan mucho, los chicos son tal o cual cosa. Eso nos ayuda a tener candidatos orientados a esa cultura interna. Si el departamento es muy tranquilo, muy ecuánime, muy tranquilito, y de repente tienes un candidato que no para de hablar, un candidato muy nervioso, sabe muy bien que va a ser una cotorrita en el departamento, porque no solo es el perfil, recuerden también que debemos adecuar perfectamente a la cultura, tanto interna del departamento como la cultura de la institución.
Entonces tenemos que identificar cuál es el tipo, las características de la cultura y los compañeros. Es muy importante. Es una pregunta curiosa que a veces dice, ¿por qué la cultura interna? Pero es muy importante para que se pueda adaptar al equipo. Tenemos también los casos de éxito y la presentación de ternas. Bueno, cuando hablamos de casos de éxitos, hablamos que nos cuente el gerente un caso de éxito, que usted tenga un empleado que en este momento haya ocupado esta posición y sea un excelente empleado. Bueno, mira, Rosa, María se nos fue, pero María era una estrella, Rosa. María era buenísima. ¿Qué comportamiento, qué características, qué competencias, qué habilidades, qué estaba en la mente psicológicamente, qué María tenía, qué constructos, qué características la personalidad tenía María? Esencialmente, ¿qué quiero reproducir en un nuevo candidato? Levanto. ¿Y qué hacía María? María venía, María hacía esto, pero muchas de las cosas que María hacía eran características de ella, pero más sin embargo son recomendaciones que puedes dar al candidato para hacer un proceso mucho más agradable, para de hecho hasta cierto punto ganar puntos y tener unas orientaciones para adaptarse a la cultura. Bien, por eso desarrollamos un caso de éxito. Al mismo tiempo utilizamos los casos de éxito, colegas, para prácticamente hablar con los candidatos de que la empresa tiene desarrollo. ¿Qué es un storyteller o casos de éxito? Son casos que se presentan exclusivamente al candidato de que la empresa tiene planes de desarrollo. Cuando estás en la entrevista le comentas, mira, la posición es interesantísimo, el departamento de tal cultura, inclusive en esta institución, pues tenemos casos en el que el empleado, tenemos Juanita, Pedrito, María, que llegaron como analistas 1 y ahora son prácticamente los gerentes senior o los gerentes junior del departamento financiero. Ellos llegaron hace 5 años y fueron desarrollados, capacitados, entrenados. Estás dando una historia, estás dando un caso de éxito que necesitas que el gerente te comente para poder venderlo al candidato. Que necesitas inclusive saber quién fue el mejor empleado para poder captar y buscar a esa persona, qué hace esa persona que tú necesitas reproducir también. Obviamente tomando en cuenta el perfil y que cada quien le agrega el desempeño, sus características muy, muy personales a lo que es el puesto. Ustedes saben que tenemos un desempeño y tenemos unas funciones, esencialmente pues obviamente ellas convergen para hacer un desarrollo factible de una posición o ejecución. Bien, las ternas, hablemos de las ternas. Las ternas no es más, para aquellos que ya conocen, aquellos que no, un conjunto de prácticamente presentación o de candidatos ya listos para presentar. Se llama terna porque viene de tres, son 3 candidatos por posición. La primera terna son aquellos que se presentan y si no gustan, pues viene otra terna también. Así mismo se les llama. Entonces, la presentación de ternas, aquí tenemos que quedar un acuerdo, ¿verdad? De cuántas veces de las ternas y en qué momento van a ser presentadas, cómo van a ser presentadas y las fechas y los acuerdos, ¿verdad que sí? Y vamos a ver acá. ¿Qué discutimos con el hiring manager en este diseño? Discutimos las expectativas. Discutimos prácticamente qué tú esperas en el proceso. Cuéntame cómo te has sentido con reclutamientos anteriores. ¿Qué oportunidades viste en los diferentes reclutamientos que tuviste en esta institución? Bueno, Rosa, te cuento. Te pueden decir que yo me sentí súper mal, no me daban seguimiento, yo me quedaba esperando, yo tenía que llamar, me mandaban currículums como que, bueno, hágalo usted ahí, vea currículum, y la persona se quedaba con todos los numeritos en finanzas, ciego de ver tantos currículums, sí, 40, 15, 20, prácticamente una batería de currículums que la persona decía, pero ¿dónde está la labor de recursos humanos? Esa falta de acompañamiento, falta de seguimiento por el proceso, como yo les digo, automatizado que muchas veces hacemos por no darle calidez, humanidad y recursos humanos a nuestra labor. Entonces, aquí vemos esa parte de lo que tiene que ver con los acuerdos. Bien. En los acuerdos hacemos una firma donde ambas partes nos comprometemos. Por eso el joven tiene un documento en las manos porque le va a firmar este acuerdo. Y en este acuerdo vamos a coordinar la primera entrevista. La primera entrevista va a ser en 3 o 4 o 5 días, dependiendo de la fecha que hayan establecido. Pues prepárese, que vamos a trabajar con muchas ganas para cumplir a nuestro cliente. Si tienes una falla en el proceso, un avance en el proceso, un retroceso, es muy, muy importante que notifiques a tu cliente. Paso final, que al terminar la entrevista el mismo día usted le mande y escanee este documento y le diga, mi estimado cliente, para mí es un grato placer servirte, encantadísima de asesorarte en el proceso de reclutamiento.
En este momento le adjunto nuestro acuerdo de socialización en relación al diseño y la estrategia de reclutamiento. Confírmeme si todo está bien y si hay cambios que realizar, me deja saber. Atenta, Rosa del Orbe, Hayden, tal, gerente de reclutamiento, gerente de recursos humanos, ahí estamos, o puede ser analista, asesor, encargado de reclutamiento, indistintamente su firma y se lo envía al gerente. El gerente le va a devolver y le va a decir, sí, Rosa, me parece súper bien, ok. O le das una llamadita, le envía el correíto, por favor, confirme. ¿Por qué es importante la firma? ¿Por qué es importante el seguimiento? Porque es el compromiso. Nos comprometemos cuando hacemos un signature, cuando firmamos, cuando acordamos, porque ustedes saben que hay principios fundamentales del descuido, el olvido, y es muy bueno que todo esté plasmadito, porque realmente cuando trabajamos en multinacionales o empresas grandes, tenemos auditoría de los procesos, y eso incluye el compromiso de las vacantes, y cuando te seleccionan debe ser por escrito, para justamente cuidar un proceso y hacerlo lo más diplomático y lo más democrático posible, y evitar lo que se llama la polarización. Bien. Seguimos con la presentación. Crucial y fundamental, tan importante es el diseño de la estrategia como la presentación, que es parte de este diseño. ¿Qué tenemos o qué necesitamos lograr aquí? Como dice acá, debemos lograr una terna adecuada al perfil. Eso incluye lo que hablamos, adecuación persona-puesto. No el candidato más alto es el más favorable para la vacante. Recuerden, es la adecuación exacta entre lo que yo busco y lo que encuentro. No es lo mejor que yo pueda encontrar, sino lo que realmente la empresa necesita. ¿Bien? Tenemos, por ejemplo, la realización de un informe psicolaboral completo que incluya los datos de importancia sobre el perfil del candidato. ¿Cuáles son los datos de importancia? En un informe psicolaboral tenemos que dar una especie de información global del candidato. Eso incluye su aspecto socioeconómico, su familia, dónde vive, la estructura. Un pequeño síntesis acerca del candidato que nos hable de él. Es una especie de novela bonita sobre el candidato, clara y específica con sus oportunidades y, por supuesto, sus grandes debilidades y sus grandes talentos, no fortalezas. Colocamos acá el comportamiento de la entrevista. El candidato, acuérdense que somos psicólogos, es un informe psicolaboral, lo que es el comportamiento de la entrevista, el nivel de manejo, la asertividad con las respuestas, la fluidez con la que hablaba, la entonación, la educación, el respeto, la cordialidad, la tardanza, si llegó tarde, si llegó temprano, el lenguaje no verbal. Aspectos básicos de su aseo, que no me refiero a vestimenta como tal, no quiero discriminar que tiene que ir con vestido de Chanel, a veces nos equivocamos con eso, sino la higiene con la cual se presentó, la preocupación por llegar a tiempo, prácticamente cuando alguien responde cuando le preguntan y responde lo que realmente le preguntas. Y justamente eso es muy importante porque son respuestas asertivas. Si sabe escuchar, si escucha y sintetiza y responde, todos esos son comportamientos en la entrevista. Luego viene, si la persona tiene experiencia, una breve descripción del perfil. ¿Qué diste tú? ¿Por qué salió de las empresas? ¿Cuál fue el motivo? No es simplemente el currículum, es especificar qué salió, por qué realmente hizo el cambio, los motivos, qué le gustó, qué no le gustó, los principales retos del negocio, qué aprendió allí, qué realmente necesitó cambiar. Todos esos retos importantes que enriquecen mucho la experiencia de un profesional. ¿Bien? Luego pasamos finalmente a la parte más hermosa de nuestro trabajo. Ojo con eso, chicos, colegas, es la parte de la asesoría, que es la labor nuestra como psicólogos organizacionales. Realmente este es nuestro trabajo. Esta es la gran diferencia entre los que están en nuestras áreas y los psicólogos reales que hacemos lo que se llama el informe psicolaboral respecto al perfil, que incluye la psicometría, que incluye entonces más abajo los resultados de la psicometría ya analizado por usted. Incluye las recomendaciones que ves en congruente con lo que viste del perfil, en congruente con la entrevista y en congruencia con directamente el informe psicolaboral te arroja una recomendación. Es muy importante en la recomendación ser honesto. Si viste elementos no favorables, aunque tengas la plaza que cubre de emergencia, es muy importante reflejarlo. Que tu cliente sepa lo que está recibiendo. Que el cliente sepa que esta persona es súper buena, pero tiene un carácter tal, tiene tal situación, tiene tendencia a nerviosismo, acaba de salir de un duelo, porque realmente se le murió su esposa, un pariente, tuvo una situación,
me confesó que tuvo una ocasión, una crisis de ansiedad, que tuvo una situación particular, que tuvo esto, está en proceso de demanda en su antiguo empleo. Realidades muy básicas que no es para ser rechazados. Tú esa parte la vas a discutir con tu cliente, pero con tu cliente, con lo que es la presentación, es muy importante que sea honesto con las características del perfil. Obviamente sus grandes talentos, sus grandes fortalezas, pero al mismo tiempo aquellos elementos de oportunidad. Por ejemplo, una de las características o desventajas cuando estamos presentando es que está un poco más alto de perfil. La posición paga X, pero él se atreve trabajando a renunciar de donde está para ganar menos. Eso es un poquito cuestionable. Ustedes saben que esa parte del salario juega un rol importante en un país tercermundista, ¿no? Donde todos trabajamos por lo que lo necesitamos y hay que cuidar un poquito las razones por las que se está moviendo. Eso nos puede crear una futura desvinculación o una futura renuncia, abandono laboral y desvinculación a futura. Tenemos que ver la distancia. Debemos considerar elementos muy cruciales. Quienes te dicen, yo tomo el trabajo que sea, mire, yo hago lo que sea. Realmente sí es cierto, hay una gran necesidad, pero hay que entender que el pasaje, hay que entender que tiene gastos, que al final no son sustentables y se van a desesperar con el tiempo. Lo que hay que tratar de equilibrar y dar esas variables a tu cliente interno, que es el gerente, respecto a esas situaciones. Por ende, es súper importante esclarecer estos elementos en la presentación de la terna de los candidatos. Esta presentación es un documento de 2 páginas donde establece todo el perfil, no es un currículum. El currículum va detrás. Si es anexado directamente por PDF, pues en el correo electrónico tienes que presentar tu terna, obviamente firmada por usted como un compromiso profesional. Dice, no remitir los CVs solamente, o mejor dicho, ofrecer una asesoría, como les decía, según tu parecer, ya esa parte creo que la acabo de mencionar. No remitir CV solamente, debes acompañar a tu cliente, que esté bien elaborado, un informe que esté sin faltas ortográficas, que esté con coordinación, redacción, tecnicismo apropiado, bastante profesional. Tengo una historia muy linda, hace más o menos unos 2 años, estaba trabajando con un hiring manager recuerdo que era de California, unos 2 años y medio, casi 3 años. Él recibió desde Dominicana, recibió un informe psicolaboral y quedó encantadísimo. Él dice, Rosa, mira, yo me llevé este informe y lo leí en mi cama y se lo leí con la tablet de mi esposa y le dije, yo estoy disfrutando esto. Yo conocía tanto al candidato que cuando lo entrevistó vía online, que en esa época era Skype, la herramienta, dice, yo te conozco, le dijo, te conozco, ya sé quién eres. Y eso fue preciosa experiencia. Todavía guardo una linda relación con estas personas, las cuales esencialmente mantengo un vínculo de crear una experiencia favorable. Fuimos reconocidos en esa época con un reconocimiento internacional de Talent Acquisition por crear una experiencia con todos mis gerentes muy adecuada en relación al servicio, de una forma afable, porque justamente no solo remitía los CV, sino que les acompañaba con un informe agradable, bien elaborado, que le hablaba del candidato, lo que ellos necesitan saber. Justamente no es, ahí está el CV, simplemente ya lo entrevisté, pero ¿qué opinas de él? Nada. Entonces es muy importante no remitir CV solamente, ¿bien? Otro punto es ofrecer un seguimiento en las citas vía correo, hacerle calendar a los gerentes, mira, ya está la cita para mañana, mandarle location al candidato, si no llega a tiempo, pues crear un buen rapport. Prácticamente cuando digo no se endiose, hago elementos de que muchos de los reclutadores generalmente se endiosan cuando tienen varias vacantes y entienden que esencialmente pues esta aura de que soy un dios, tengo varias vacantes, sé que estoy dando oportunidades. No, es súper importante mantener la humildad, mantener el banquillo en el que tú estás hoy, puedes estar mañana. Hoy eres reclutador, pero mañana puedes ser un reclutado y posiblemente reclutado por quien estés rechazando de una manera desagradable. Es súper importante cuidar porque somos peces en el océano andamos y estamos hoy aquí, pero no sabemos mañana. Entonces, justamente es muy importante darle un seguimiento. 2 días antes, envíale el location al candidato. Si te pregunta qué tipo de vestimenta, si te pregunta cómo es el gerente, dale el nombre del gerente que se va a entrevistar. Trata, por ejemplo, de darle una asesoría, como dice en el punto final, una asesora al candidato, es decir, una especie de información sobre la cultura interna. Mira, somos una empresa que nos dedicamos a esto, somos aquello, nuestra cultura interna es una cultura basada en tal o cual, para que este candidato tenga una orientación del negocio.
Ya es tarea del candidato buscar informaciones de la estructura en internet, pero conocer lo que somos internamente es su tarea, que ya se sienta parte. Acuérdense que tenemos que crear, enamorar desde un principio a este candidato para que se convierta tu empresa en la empresa favorita del negocio. Esto se hace de la primera conexión que haces con el candidato, desde tu gentileza, tu educación, tu dulzura con ellos y el respeto que tienes, sabiendo que no son mendigos de empleo, que no son personas que están buscando como harapientos, son profesionales, las cuales tienen un excelente talento que tenemos que aprovechar, cuidar y no endiosarnos en este proceso. Bien, muy importante crear el rapport. Casos que llegan mojados porque estaba lloviendo. Permítale ir al baño antes de verte en la entrevista. Ofrécele un cafecito. ¿Nos tomamos un cafecito? Explícale la agenda. Al momento que estén reclutando, recuerden, psicólogos, mis chicos, que estamos nerviosos, estamos ansiosos, no conocemos dónde vamos, entendemos, hay mucha presión sobre nosotros, la familia, los gastos, la economía, yo tengo que conseguir trabajo urgente y se tienden a poner nerviosos. Bien, es súper importante, chicos, que ustedes traten de crear un rapport apropiado, que lo hagan sentir confortable. Siéntense en una silla al mismo nivel que el candidato, no más grande ni más pequeña, sino que ustedes saben que envían un mensaje de igualdad de manera inconsciente. Bien, entonces, finalmente, en la asesoría tenemos que fijarnos muy bien que hay candidatos que cometen un error en el tipo de foto que envían, pero no son malos candidatos. Unas fotos de perfil, de esas que se utilizan para Instagram, fotos de Facebook, fotos con un perro atrás, un gato, no lo rechacen por esto, estamos siendo discriminando. Son las que pienso como un sentimiento agridulce de ver Facebook, de la gente y del Instagram, a menos que no sea un gerente de cuentas claves, a menos que no sea una persona de marketing y relaciones públicas. Soy cuidadosa porque no podemos sesgar y discriminar y meter en temas muy privados con el candidato. Bien, entonces hable de los casos de éxitos. Háblele de que la empresa ha tenido personas que ha promovido, que promueve, que desarrolla, pero de verdad, háblele de casos de éxitos, invítele que vaya a la página a ver sus casos de éxitos y adicional, asesore del tipo de foto. Si en el currículum de una foto que usted sabe que puede sesgar a su cliente, cuando lo ve en la entrevista, el gerente va a decir, wow, ¿y esa foto? Tengo entonces estos tipos de clientes que a pesar de todo el trabajo que haces, dicen, no, Rosa, no me gustó ese candidato. Lo siento. Y le pregunto, ¿por qué no te gustó? No hizo clic conmigo, no sabe hablar, no es dinámico, no vino bien vestido. Entonces volvemos otra vez a los siguientes elementos. Ajá, ¿cómo lo hacemos? Venciendo el no del reclutamiento. No, usted no me lo va a rechazar, espérese, vamos a vencer el no, chicos. ¿Cómo logramos captar? ¿Cómo recuperamos nuestra terna? Le preguntas, ¿qué es un clic? Bueno, porque el clic que yo recuerdo viene de las películas de Transilvania, que hacían el clic de romántico. No sé, como que no me llegó, pero defíneme que no te llegó. Estamos hablando entonces de elementos de idiosincrasia, desmonta. Bueno, no está claro que es un clic, no sabe lo que buscas, entonces no está correcto. Segundo, como que no sabe hablar. Ok, pero ¿qué le preguntaste? ¿Te llevaste de la guía de formulario o hiciste pregunta y no lo dejaste hablar? Es que cuando yo preguntaba no respondía rápido. Digo yo, ok, espera, que le estaba dando una especie de interrogatorio militar como si fuera un acusado o un juzgado. ¿Realmente estaba usted llevándose de la guía que yo le di a usted, que de la pregunta que debía hacer? Ah, no, yo solté esa guía, Rosa, y yo hice pregunta lo que a mí me interesaba. Digo yo, no es exactamente lo que acordamos. Y yo estoy ahí ganando ya puntos. Dice, porque no es dinámico. Un candidato para ser dinámico no va a saltar de su silla. Un candidato necesita mantenerse ecuánime, si demuestra una sonrisa, derechito, parado, alegre, cordial, pero dinámico. Dígame qué se refiere con dinámico, que se va a parar corriendo de aquí a la cocina y va a regresar donde usted. Para usted eso es dinámico, no es lógico. Entonces estamos otra vez cayendo las falsas expectativas. Y finalmente, que no está bien vestido. Bueno, yo buscando su apariencia en este momento, ¿a qué se refiere con bien vestido? Porque para mí estuvo limpio, no estuvo roto, estuvo con un buen olor, bien peinado. Ah, no, que vino con una camisita sin chaqueta. ¿La chaqueta era necesaria? No, pero es deseada. Ahí donde llegamos entonces otra vez con el flaqueo de las expectativas. No es necesario. Él vino o ella vino bien vestida, vino decente y apropiada para una entrevista. Acuérdese que usted está buscando una posición específica, no un gerente, un analista financiero. ¿Es cierto?
Entonces, cuando vencemos esos no, chicos, colegas, cuando vencemos esos no que son realmente prácticamente falsas expectativas, muchas veces son elementos de idiosincrasia, muchas veces son de ellos distorsiones de la percepción, efectos de halo, de primera impresión. Yo siempre he dicho que no hay una segunda, ¿verdad? Oportunidad, las primeras impresiones, las entrevistas, pero hay elementos que sí juegan a favor y en contra en este sentido. Y hay muchos de ellos, como estas respuestas que dan directamente los gerentes de que no me gustó, debemos aprender y desarrollar técnicas para vencer el no. El no, no me gustó, porque a veces tenemos gerentes deportivos que entrevistan por deporte, que para decir que son duros, que son los mejores, los más matatanes de la matatita, rechazan muchos candidatos que realmente son buenos simplemente para decir que para ellos es difícil reclutarle, porque ellos son muy exigentes, cuando la verdad no perdemos de talentos importantes. ¿Saben cuántas yo he ganado? Todas las he ganado con los no. Y en este momento mis no están trabajando. En este momento mis no han demostrado que tienen talentos. En este momento mis no están sentados en este momento trabajando y dando lo mejor de sí, porque no fueron discriminados. Ellos sí al final hicieron el clic no era ningún clic, simplemente eran prejuicios y al fin y al cabo lograron entrar a mi negocio. Chicos, pues esencialmente les doy unas recomendaciones finales de mi participación. Espero que la verdad les pueda funcionar en mi proceso del diseño de una herramienta. Deben de cumplir los acuerdos del DER. Recuerden que es súper importante, chicos, súper importante, colegas, manejar los tiempos y los compromisos con sus clientes. Esto garantiza que la verdad se cumpla. Si el cliente, vamos a cumplir la vacante, si la cumple antes, excelente, aleluya, te coronas como el mejor. Pero es súper importante no romper estas normas. Brindar un seguimiento cercano a tus clientes. Es súper importante que estés cerca de ellos. Si pasa una situación, si el cliente les una situación o si de repente tienes que el candidato no llega, tuvo un incidente, un accidente, cosas de la vida, pues dar un seguimiento a tu cliente interno de que pasó algo en el proceso, no se quede esperando de que no ha llegado. No hagas citas sin confirmar con el gerente, porque no sabes el nivel de compromiso que tiene ese gerente para ese día. Previamente por un calendar, da seguimiento en los lugares que lo puedas encontrar. Asesora bien, exclusivamente los mejores perfiles. Recuerda, no exactamente el más alto, sino el que tú realmente necesitas como negocio y puedes pagar y acorde a tu cultura. Es súper, súper importante para evitar situaciones y obviamente sobre esos mejores perfiles, asesora, atrévete a asesorar, necesitas convencer, necesitas competir de un asesor y para competir de un asesor hay un gran paso entre el reclutador y el asesor. El reclutador solo simplemente manda las ternas, manda los currículums y se queda calladito. El asesor, a donde van ustedes, es aquel que se atreve a decir, este es el mejor. A mí me gustó este por estas características que yo creo que vimos en el acuerdo del diseño del DER, de la estrategia de reclutamiento. Bien. Chicos, colegas, busquen fuentes, hagan buenos filtros, presenten una terna adecuada acompañado de un informe ganador. ¿Qué es un informe ganador? Ojalá pueda compartirles. Si algunos me escriben por ahí, les voy a compartir un informe ganador y una herramienta del DER. Belis, maestro, los tengo disponibles para sus chicos también, que es la herramienta, que es de hecho una herramienta que tenemos de manera internacional, que fue creada en Costa Rica, que la diseñamos allá. Cuando estaba trabajando en esa institución, y justamente el DER es una herramienta fabulosa en la cual es súper ganadora y te va a ayudar, y el informe psicolaboral te va obviamente a dar un punto, un elemento fundamental y crear súper credibilidad. Y finalmente, ofrezcan un trato genuino que los represente. Un trato que al momento de usted dar la mano a un candidato, a su cliente interno, represente la cultura, represente la calidez y represente su profesionalidad. Preocupándose siempre, chicos, colegas, por sus clientes, sobre todo con pasión sobre lo que ustedes hacen, porque son psicólogos organizacionales y son parte de recursos humanos. Bien, hasta aquí mi participación